31 de diciembre de 2019, solo a unos segundos de 2020. Por favor, para este año 2020, dame fuerzas y solo te pido que me des esas fuerzas para no comprar más coches clásicos. Así que prometo no comprar más coches clásicos. Empezamos 2020 haciendo una promesa de no comprar más coches clásicos para 2020. Y la cumplimos, gracias a un regalo de un suscriptor y a una compra de un Honda CRX en 2020, pero que técnicamente había negociado en 2019. Así que, más que creíble y aceptable para no romper dicha promesa. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo acabamos rompiendo la promesa no una vez, sino dos veces? Mi nombre es Marc y soy coleccionista de coches clásicos. ¿Y cómo acabamos con 3 barchetas? ¿Me compré un coche nuevo? ¡Qué susto me he dado! Pues aquí tenéis la historia del por qué acabamos con los 3 barchetas. Todo empezó cuando llevamos el Fiat Barchetta plateado a Galo Mateo para arreglar los problemas de pintura. Le dijimos a Sergio que no pusiera en su presupuesto arreglar el parachoques trasero, porque lo iba a comprar de nuevo. Y al salir lo empiezo a buscar, con la sorpresa de que Fiat ya no los fabrica y que solo se pueden encontrar en eBay. Y solo de segunda mano, pero a unos precios de locura. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Así que llamo a mi amigo Santiago de Mega Autos y le pido que me busque un coche donante en Alemania, bien de precio, que no me importa cómo esté, solo al mejor precio posible porque lo voy a utilizar para piezas. A las 24 horas, Santiago ya me había encontrado el perfecto candidato y hace la tramitación. Santiago me explica que la señora es una profesora inglesa que vive en Alemania y que el coche era de su marido, así que me pica la curiosidad y empiezo a hablar con la señora. Unos días más tarde, la señora me envía una carta y al leerla me pongo a llorar y se la mando a Santiago, que también se pone a llorar. Y aquí tenéis la historia de mi ex donante, porque aparte de gustarme los coches clásicos, me encantan las historias y si los coches han sido queridos como este, se merecen un mejor final que ser desguazados por piezas. This is about the red Barchetta and the years from 2010 until 2019. Ian and his Barchetta. Ian John Tyndall was born on the 26th of May 1963 in England. Most of his childhood and early adult years were spent in Cheshire in the northwest. That's where we first met, at school. Ian was always interested in motorsport, and he was often able to combine this with his career. He interviewed racing drivers for radio and television. In 1997, he spent a year as a pit lane reporter for the Formula One races and travelled the world. I was born on the 14th of November 1962 in England. After school in Cheshire, I studied at the University of East Anglia and ended up teaching English in Germany. I come from a family of car enthusiasts. My father is still partaking in rally sport at the age of 85. Ian and I got together in 2004 and he came to live with me in Hettenhausen, a very small village in the Südwestpfalz region of Germany. Neither of us wanted to drive boring cars, but we combined being practical with having fun on a modest budget. Ian bought his Fiat Barchetta in 2010. The history of the car up until this point was unknown to us. There was no logbook. What we saw was a beautifully designed sports car. It combines the rounded body of the iconic original racing cars with a little of that Italian flair, albeit not always practical. I'm referring to those door handles that are impossible to open if they freeze,
but don't they look great? Or the impossible location of the water pump. Over the past 10 years, this car has lived in Germany and has taken us to England, Belgium, Liechtenstein, Austria, France, Luxembourg and Italy. Its 2-litre engine powered us up and down mountains, through tunnels and around the twistiest of routes. We drove roof down in all seasons and thoroughly enjoyed the driving experience. In the summer of 2014, Ian was diagnosed with cancer. He underwent a massive liver and bile duct operation, which set him back for 6 months. In December, he was driving again and was even able to return to work by the following summer. We got on with our lives as usual until the cancer returned in his liver and lungs. There followed 3 years of chemotherapy. Ian tolerated this extremely well, having been healthy to start with. Life was still good, and we kept going. Things got worse from October 2018, and Ian died on the 30th of May 2019. His cancer had been extremely rare and aggressive. He still survived for 5 years after the initial diagnosis. That is now almost 6 years ago. Treatment is improving constantly, and cancer sufferers should not be deterred. All the more reason to drive a car worth driving when you can. I own a Skoda Yeti Adventure 4x4. This is also a great car, and I enjoy driving it. I would like Ian's car to bring pleasure to its future drivers. It has been parked now since last summer when it was deregistered. I start it, but I can't take it out for a drive as it is no longer insured and its MOT has run out. When the engine runs, it wants to go, and it should be on the road. It should have a new owner, a carer, and once again roam the routes of Europe. I hope the Spanish sun will shine down on it so that it too again can shine. Ailsa Boyce, the 9th of February, 2020. Después de leer la carta, ya no puedo desguazarlo y sin duda alguna va a ser un digno coche de mi colección, donde le voy a dar el amor que se merece en memoria de Ian. Me llamo Mark y esto es Mark's Garage. Así que llamo a Santiago y le digo que me busque otro donante porque el rojo me lo quedó y vamos a ver si podemos encontrar ese parachoques para el Fiat Barchetta plateado. Y después de buscar unos días, Santiago encuentra este Barchetta donante de color azul. ¿Y qué pasa cuando está aquí? Pues que al llegar a España me llama Santiago y me dice que ha descubierto que la unidad que compramos fue una de las primeras unidades fabricada el día 14 de producción. Así que volvemos al punto cero, sin parachoques, con 3 barquetas y el plateado sin parachoques. Y aunque fue un regalo, ¿cuánto dinero llevamos gastado? Pues no es 1 millón, pero sí que llevamos bastante dinero gastado. En el próximo episodio os explico cómo termina la reparación del plateado. Y hasta luego. Y si no podéis dormir pensando en lo que hice, no compré un tercer donante. Decidí reparar el parachoques del plateado. A veces, aunque pienses que te piden mucho para reparar un parachoques, repararlo puede salirte más barato. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos. Mi nombre es Mark y soy coleccionista de coches clásicos. Genial. Les recordamos
que no se permite fumar. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.